profética más segura, ¿verdad? Que es la Biblia, tenemos que empezar a recoger y a estudiar y a escudriñar la palabra. Por eso es la importancia del discipularnos. Al discipularnos lo que estamos haciendo es agarrando un tema, lo estamos explicando para mayor entendimiento, porque estos son temas que no se pueden dar en un devocional por la sencilla manera de que se necesita preguntar, se necesita una explicación, ¿verdad? Entonces, por eso estos temas se dan a manera de discipulado. El Señor Jesucristo le hablaba a multitudes las parábolas, pero ya cuando las explicaba, se las explicaba a sus discípulos, que eran 12, les explicaba. Ellos preguntaban, perdón, ellos le preguntaban, explícanos la palabra del sembrador. Entonces venía él y les explicaba esto semejante al cielo y empezaba a explicarle a ellos, a los 12. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es abordando unos temas y explicándolos para mayor entendimiento. Por eso si tú tienes dudas y preguntas, las puedes mandar vía WhatsApp, vía Facebook, ¿verdad? ¿Y qué otra herramienta tenemos? Solo esas dos, ¿verdad? Por WhatsApp y Facebook. Ok. Entonces dice, el que no está conmigo, contra mí está, ¿verdad? Y el que conmigo recoge, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces vamos a ver otro versículo que tenía aquí. Espérame, tenía otro verso del hombre espiritual. Yo tengo un verso donde habla del hombre espiritual. No sé si me lo pusieron. Sí, está aquí. Está hasta abajo. Es el último. Mira lo que dice. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lo voy a volver a leer y solo voy a explicarlo ahorita otra vez. Aquí está hablando del hombre natural, que no puede percibir las cosas espirituales. Por eso estamos explicando la palabra, estamos explicando estos temas a la luz de la palabra para un mayor entendimiento, porque dice que las cosas que son del Espíritu de Dios, este hombre no las puede recibir porque es un hombre natural, porque para él son locura. Entonces ahorita estamos hablando del bautismo, de un bautismo en 7 facetas. Entonces para algunas personas pues esa es una locura porque solo existe el bautismo de Juan el Bautista, ¿vale? Ese bautismo de agua. Entonces para algunas personas que no perciben lo espiritual, ellos no les cabe en la cabeza que hay un bautismo en 7 facetas, pero si tú me das la oportunidad de explicarlo a la luz de la palabra, juntos vamos a ver la revelación de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, porque para él son locuras, para el hombre que no es espiritual, ¿verdad? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú y yo, que somos espirituales, podemos entender esto, ¿verdad? Entonces estamos aquí para explicar, ahorita vamos a entrar en el tema de los bautismos, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo que voy a empezar a usar un poco la pizarra, voy a ir despacio, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ok. Estamos viendo que estamos hablando, quiero ponerlo aquí porque no quiero, estamos hablando de un bautismo en 7 facetas, ¿verdad? Entonces estamos hablando del bautismo. Bautismos. Yo te voy a enseñar por qué. Mira, pues entonces, de esto es lo que estamos hablando, de 1 en 7. Entonces vamos a la palabra en Mateo 3:3. Vamos a ver qué le está diciendo. En ese verso que estás viendo ahorita, ¿te acuerdas el verso pasado? El que estábamos leyendo dice que el hombre
el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales y para él son locura. Entonces, veamos este caso de Nicodemo. Otra vez volvamos al caso de Nicodemo. En aquellos días vino Juan el Bautista a predicar en el desierto, mano era este. Ok, déjame ver. Déjame ver porque Hechos. ¿Dónde está lo de Nicodemo? Vamos a ver. Es en Juan. Juan 3. Déjame ver. Lo voy a buscar aquí en la Biblia para poderlo dar. En Juan, donde tengo aquí, bueno, estamos perdiendo mucho tiempo en esto. Vamos a darme un segundito, por favor. No sé por qué no me apareció en los textos que anoté. Juan 3. ¿Qué es lo que le dice a Nicodemo ahí? Juan 3:4. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estamos viendo que en Juan 3 le está explicando a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Pero como él estaba razonando esto con el hombre natural, le dice, tengo que volverme a meter al vientre de mi madre, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo le dice, de cierto digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces estamos viendo que ahí le está hablando de que hay que nacer de agua y de espíritu, ¿verdad? Entonces estamos viendo que Nicodemo está razonando con el hombre natural y no puede entender eso. Entonces le dice, no entiendes, no puedes entender esto, Nicodemo, le dice. ¿Qué hay si yo te explico las cosas del reino, las cosas celestiales? No las vas a entender. Entonces, con la mente natural, esto no se va a poder entender. Esto se entiende espiritualmente hablando. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que mande un espíritu de revelación, un espíritu de entendimiento y un espíritu de sabiduría para que podamos entender este tema, ¿verdad? Entonces el tema es los bautismos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esto. Nosotros conocemos el bautismo de agua, ¿verdad? Que era el que hacía Juan. Entonces, vamos a poner aquí uno. Este es el de arrepentimiento, ¿verdad? Empecemos con este arrepentimiento. Entonces, el orden que vamos a poner no es que necesariamente tenga que ser así, sino que Dios, Él es soberano, Él sabe cómo lo hace. Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo primero y después el de agua, pero este arrepentimiento es necesario que todos lo recibamos, ¿verdad? Porque en este bautismo de arrepentimiento es aquel cuando dice arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y ya hablamos en unos programas pasados, hablamos del arrepentimiento y el remordimiento, la diferencia de los dos, y pusimos el caso de Judas, que él tenía un remordimiento, aunque aparentemente se ve como que se arrepintió porque devolvió las monedas y dijo que no quería hacer eso, pero lo que entró fue un remordimiento. ¿Por qué? Porque no regresó a pedir perdón. Entonces Pedro viene y sí se vuelve al Señor de nuevo y pide perdón.
Entonces aquí algo muy importante es que cuando nos arrepentimos hay un perdón, ¿verdad? Y aparte de eso, que arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, ¿verdad? En el cambio de mente, lo que pasa es que lo que hicimos, por lo que hicimos, ya no lo volvemos a hacer. Cambiamos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ese sería en el arrepentimiento. Vamos a poner aquí el bautismo del arrepentimiento. Lo que nos trae es, ¿verdad? Dijimos que nos trae, ¿qué nos trae? Un cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mente, ¿verdad? Eso es lo que nos trae. Porque cambio va con M. Un cambio. Ah, man. Déjeme, lo voy a arreglar aquí rapidito. Denme un poquito de tiempo. Entonces sería un cambio. Un cambio de mente. Eso es lo que nos traería este bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué más nos va a traer esto. Entonces, veamos Mateo 3:3, del 3 al 6. Mateo 3, del 3 al 6. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahorita. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas alrededor de la provincia Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Okay, entonces vemos aquí que Juan el Bautista predicaba en el desierto, arrepentidos porque el reino se ha acercado. En otra versión dice que él los bautizaba en arrepentimiento, ¿verdad? No me pusieron la versión, pero vamos a ver aquí. Entonces, en Hechos 19:3-6 dice, entonces, ¿qué bautismos recibieron? Preguntó y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Esto es cuando Pablo se encuentra a unos hermanitos que se congregaban con, ¿cómo se llamaba este maestro? Un apóstol, Apolos, era el apóstol Apolos, que era poderoso en la palabra, pero Pablo se encuentra un grupo de hermanos que se congregaban con Apolos y entonces les pregunta, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dicen, no hemos recibido al Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído de un Espíritu Santo. Entonces dice, mira, aquí dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Entonces vamos a ver ahorita cuál es este bautismo de Juan, ¿verdad? Entonces dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Entonces estamos viendo que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Por eso a este le estamos viendo el bautismo de arrepentimiento, porque bautizarse es sumergir algo, digamos, esta toalla. Tengo esta toalla, digamos que esta toalla es de color blanco. Y aquí tengo un recipiente con tinta verde. Entonces bautizarse es sumergir la toalla y al sacarla adquiere el color que tenía en el recipiente, que es un color verde. Entonces nosotros, al estarnos bautizando, empezamos a adquirir el color de Cristo, el diseño de Cristo. Por eso habla de muerte y resurrección. Entonces estoy yendo despacio porque hoy solo vamos a ver 2 bautismos. Entonces vemos aquí que dice, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera
en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados, mira, pone ojo ahí, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Que recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ese bautismo del Señor del nombre del Señor Jesús los habilitó para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, estamos viendo que este bautismo del Señor Jesucristo nos va a servir para una de las 7 facetas que vamos a explicar después. Entonces, este verso creo que lo vamos a volver a ver en otro programa, ¿verdad? Entonces, dice, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dice este versículo. Y preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan, ¿verdad? Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de los pecados. Ok, entonces vamos al siguiente verso. ¿Qué pasó aquí? Ok, vamos. Espérame, solo tuve un problemita. Ok. Entonces, solo quiero poner esto. Mira, pues, en Hechos 19, 3 al 6. Esto es lo que estamos viendo. Aquí en Hechos 19, del 3 al 6, les está preguntando Pablo, ¿qué bautismo recibieron? Y ellos dicen, el de Juan, pero viene Pablo y dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse, ¿verdad? Entonces, en este texto habla del bautismo de arrepentimiento. Pero el otro verso, por eso estamos estudiando la palabra, el otro verso que lo confirma es Mateo 3:11. Estoy poniendo aquí, mira. Mateo 3:11. ¿Qué es lo que dice Mateo 3:11? Mira, pues, léeme aquí, por favor. Ayúdame con eso en lo que voy llenando aquí. ¿Qué es lo que? Mira, pues, entonces dice, en Hechos 19, 3 al 6 dice, ¿en qué bautismo fueron? Entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Les dice, porque les está hablando del Espíritu Santo. Entonces viene él y les dice, ellos le dicen, pues el bautismo de Juan. Entonces viene Pablo y dice, en el bautismo de Juan exigía el arrepentimiento. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, pero no lo deja bien claro. Entonces, en Mateo 3:11, miremos qué es lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Ok, espérame ahí. Entonces, mira, pues, ahí está hablando Juan el Bautista, porque cuando tú ves los versículos que siguen, aparece Jesús en el Jordán y ahí lo va a bautizar. Por eso está hablando. A la verdad, ¿qué dice? A la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Ok, ahí está Juan diciendo que los bautiza en agua para arrepentimiento. Entonces, este bautismo de Juan, aquí lo está confirmando, ¿verdad? Que es el bautismo en arrepentimiento. Dice que Él los bautiza en arrepentimiento. Entonces, aquí estamos explicando lo del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a meter aquí, mira. Entonces, arrepentimiento. Vamos a poner aquí Hechos
19, de 3 al 6, y lo confirma en Mateo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que aquí lo confirma en Mateo. En Mateo 3:11. Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Qué dice Juan ahí? ¿Qué dice Juan? Pero el que viene tras de mí, ¿Quién es el que viene tras de él? Cristo Jesús. Ajá, ¿qué dice que el que viene tras de él qué es? cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Va, ahí hay otros dos bautismos. Solo los voy a apuntar aquí, pero no vamos a hablar de ellos ahorita. Él los bautizará ¿con qué? Espíritu Santo y con fuego. Ok. Entonces aquí tenemos otros dos bautismos, ¿verdad? A la luz de la palabra lo estamos viendo, ahí lo tenés en la pantalla, ¿verdad? Entonces ahí estás viendo que Él los va a bautizar en espíritu y en fuego, pero Juan bautizaba ¿qué? En aguas de arrepentimiento. Ese es otro bautismo. Ok, entonces ahora vengamos aquí al pizarrón. Mira pues, entonces en Mateo 3:11, aquí está el de arrepentimiento, que es uno, ¿verdad? Y también está el del Espíritu Santo y está el de fuego. Entonces ahí ya tenemos 3. Pues dijimos que son 7, ¿verdad? Ahorita tenemos 3, pero no vamos a hablar de ellos, pero solo estamos viendo los versos de que sí hay más, ¿verdad? A la luz de la palabra sí hay más. Entonces, mira pues, estamos viendo el de arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de mente. Tiene que haber un cambio de mente en nosotros. Todo aquel que, o sea que el bautismo, el cambio de mente, no hemos, ¿cómo podríamos explicarlo? Como que no se ha finalizado ese bautismo, porque es por facetas, ¿verdad? No hemos llegado a la plenitud. Entonces, si no he terminado este bautismo, ¿será que no puedo recibir el del Espíritu Santo y el de fuego? Sí, podés recibirlos. Podés estarte metiendo en las aguas del bautismo en los 7, pero se van llenando como que fuera una barra de poder. Unos ya se están llenando, otros llevan un cuarto, otros van a la mitad. Depende cómo nos estamos dejando trabajar. Porque el arrepentimiento, el cambio de mente, esa es una renovación de mente de la que está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿será que si yo no he recibido el arrepentimiento, entonces no puedo recibir estos? Es necesario recibir este. ¿Por qué? Porque te va a cambiar la mente. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos seguir avanzando. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque tenemos que recibir esto en el espíritu. Entonces tenemos que tener un cambio de mente, ¿verdad? Fíjate que en este de fuego habla de un fuego, un bautismo en fuego. Cuando lo hablemos vas a ver las cosas interesantes que está hablando en el fuego. Pero vemos que entonces dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo bautiza también. Hay un bautismo del Espíritu Santo. Está el bautismo de arrepentimiento, está el bautismo de agua, está el bautismo, ahorita tenemos el del Espíritu Santo y el de fuego. Ok, ya llevamos 4, nos quedan 3. Ya a la luz de la palabra lo estamos explicando, porque Juan el Bautista los metía en agua, pero él mismo dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento. O sea que este bautizo es en el Espíritu, un cambio de mente. Y está el de agua para arrepentimiento también, pero ese de agua es muerte y resurrección. Ahorita nos vamos a meter al de agua para que veamos la diferencia de los dos. O sea que el 1 y el 2 van ligados en el de agua. Pero muchas personas no se han bautizado en el agua y al recibir a Cristo empiezan a tener un cambio de mente. ¿Por qué? Porque antes no iban a la iglesia.
Y cuando reciben a Cristo y no se han bautizado, empiezan a congregarse. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ellos? Hubo un cambio de mente, ¿verdad? Empezó el bautismo de arrepentimiento. Pero ¿cómo funciona? Como que nos metemos en el agua, entonces nos empieza a llenar ese arrepentimiento y lo que hacíamos antes ya no lo estamos haciendo. Entonces empezó el cambio de mente, empezamos a cambiar. Antes no orabas para dormirte, ahora ya oras. Antes no orabas cuando te despertabas, ahora ya oras. Empezó a cambiar tu mente. Empezaste a decir, Dios te bendiga, hermano. Hasta tu salud empezó a cambiar, ¿verdad? Y ahora ya decís los hermanos de la iglesia. Antes ni decías hermanos, ni primos, ni sobrinos. Esos, aleluya, pandereta, locos. Y hasta tal vez los maltratabas y todo. Pero ahora le dices, Dios te bendiga, hermano. Ahora ya te volviste uno de ellos. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar tu mente. El domingo tal vez lo usabas para dormir, para ir a jugar fútbol, para ir a pasear con la familia o con los cuates. Ahora, ¿para dónde agarras el domingo? Para la iglesia. Empezó a haber un cambio de mente, ¿verdad? Y no se han bautizado. Entonces, es aparte, porque empieza a haber un cambio de mente, ¿verdad? Ok. Vamos a ver otra cosa más. Mira, pues. Marcos 1:4. Vamos a poner aquí Marcos 1:4 para llenar aquí otra vez. Mira. Ya lo tenemos en la pantalla. Marcos 1:4. Y tenemos a Marcos 1:4. Mira lo que dice Marcos 1:4. Quiero ver cómo voy con el tiempo porque bueno. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está claro, mira. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Te lo vuelvo a leer. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. A la luz de la palabra te estoy dando ya 4 bautismos ya. Ahora vamos a entrar con el bautismo en agua. Mira, lo quiero dejar aquí separado, que esto fue lo que estuvimos viendo. Ahora aquí viene el 2, ¿verdad? Que este es el bautismo en agua. Ok. Vamos a meterle un poquito al acelerador porque ya nos está agarrando el tiempo, pero hemos avanzado bastante porque vimos la diferencia de que sí hay varios bautismos, ¿verdad? Como te estaba diciendo, si no te quedó claro, manda tus preguntas o vuelve a ver el video, toma nota, compara las versiones o solo compara los textos. Te recomiendo la Reina Valera del 60. Es una Biblia que podemos obtener en cualquier lugar y la puedes descargar en tu teléfono y está bien explicado ahí. Mira pues, Mateo 20:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A qué te voy a llevar a esto? En el bautismo de agua, una de las cosas, no sé, vamos a ver, el azul creo que está fuerte. Una de las cosas que va a hacer el bautismo de agua es, nos vuelve discípulos. Nos vuelve discípulos. Entonces, mira, el bautismo en agua, el que no es bautizado en agua, no puede ser discípulo. ¿Por qué? Porque lo dice en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo van a ser los discípulos? Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo van a ser los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera. Ok.
Mira lo que dice Romanos 3:6. No, Romanos 6, de 3 al 6. Entonces, solo para dejarte la cita bíblica aquí, este sería Mateo 28:19. Mateo, ¿qué dijimos? 28:19. Ok. Entonces ahorita vamos a entrar a ver Romanos. Mira lo que dice Romanos 6, del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo que el bautismo en agua nos hacemos muerte y resurrección. Muerte y resurrección, ¿verdad? Porque dice, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice. ¿Lo notas ahí? Dice, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mira pues, el que no se bautiza en agua, lo está diciendo claro aquí en Romanos 6. Déjame tomar un poquito de agua. Ok, entonces dice que juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces también aquí en Romanos está hablando de una vida nueva, ¿verdad? Ahorita te lo voy a explicar, solo déjame poner aquí vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Mira. Entonces, el cuerpo de pecado es destruido. Ok. Mira, pues, y si solo voy a seguir aquí, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, este sería Romanos 6. Romanos 6 nos está hablando del 3 al 6. Entonces, mira, pues, ahora ya volvamos a la pantalla. Ya tenemos aquí. ¿Ya estamos en la pantalla? ¿Ya? Poneme el verso, por favor, otra vez, solo para leer. ¿Qué tenemos en la pantalla? ¿El verso? Las dos cosas están. Oh, las dos cosas están. Ok, bueno. Entonces, mira, pues, como, bueno, así mejor todavía. Entonces, Mateo 28:19 dice, ¿cómo vamos a ser discípulos?
Lo vamos a hacer bautizándolos en agua. Ahorita estamos hablando solo del bautismo en agua. El bautismo de arrepentimiento, aquí están los versos y hablamos que es un cambio de mente y que Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, ¿verdad? Ahora vemos dice que el que no se bautiza, mira esto que te voy a decir, ahí están Romanos, el que no se bautice en agua, ¿verdad? Dice que el que no se bautice en agua no participa en la resurrección con Cristo. Por eso es la importancia de bautizarse en agua. Por eso es la insistencia. Porque el que no se bautice en agua, dice Romanos 6, que no participa con Cristo en la resurrección. Porque dice que al ser bautizados en agua participamos en su muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso nosotros decimos que cuando nos meten al agua es muerte y salimos a una vida nueva. El bautismo en agua nos va a dar una vida nueva. ¿Y qué va a hacer también en la muerte? Cuando morimos, dice que sepulta, mata al cuerpo de pecado. Es destruido. El cuerpo de pecado es destruido. Ahora venimos. ¿Por qué es de limpieza? Una fuente de limpieza el bautismo en agua. En las fuentes de descontaminaciones. ¿Por qué? Porque va a sepultar al cuerpo de pecado y viene un cuerpo con una nueva vida. O sea que el bautismo en agua, en la muerte ahí, sepultamos al cuerpo de pecado. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como cuando destruyeron a los egipcios. Ahí fue sepultado el enemigo que nos perseguía, dice. Que nos hacía la vida imposible, que nos atormentaba. Hasta hay un canto de eso. Sepultado quedó en ese mar. Ahí quedó sepultado. Entonces vemos que aquí el cuerpo de pecado es destruido por medio del bautismo de agua. ¿Ves la diferencia del arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento y el bautismo de agua? Si tienes el bautismo de arrepentimiento, eso no te hace un discípulo. Lo que te hace un discípulo es el bautizarte en agua. El bautizarte en agua pasa a participar en la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso es que no todos se van a levantar. Solo se van a levantar los muertos en Cristo. ¿Quiénes fueron esos? Los que se bautizaron. Ahora aquí, vamos a agregar este. ¿Te acuerdas que este bautismo es para entrar? Este bautismo en agua es entrar, era para entrar en el reino, ¿verdad? Entonces aquí expliqué yo, esto lo voy a borrar ahorita porque necesito seguir avanzando. Entonces aquí dimos la explicación, ahí arriba tenemos los mismos versos. Ahí vimos que estaba el de fuego estaba el de fuego y el de espíritu. Ya vimos que allá ya hay más, ¿verdad? En el Mar Rojo fue destruido todo el enemigo. Entonces, mira pues, salimos a vida nueva. No es lo mismo al arrepentimiento. El arrepentimiento vimos los versos y no nos está hablando de una vida nueva. Ahora sigamos avanzando. Mateo 3, este era Mateo 3 de 5 al 6. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ok. 5, el 6 no me lo pusieron. O sea, aquí está. Ok. Entonces aquí estamos viendo que eran bautizados, ¿verdad? Estamos viendo el bautismo. Primera de Pedro, dice 3, 20, 21. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé. Pongámosle atención a este verso, por favor. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, dice.
en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual ahora somos salvos. El bautismo nos consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Cristo, confirmando otra vez la resurrección de Cristo por medio de ese bautismo en agua. Ahora dice que ese bautizo, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, dice, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Entonces aquí está hablando una conciencia estamos pidiendo una conciencia. Esto es, dijimos que es una primera de Pedro 20:21. 20 y 21. Entonces, mira, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya se me fue el tiempo. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, termino con este de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí en Pedro estamos viendo que está hablando de esa lluvia de que cayó en Noé, que se salvaron 8, pero en el 21 dice, y aquella agua representa el agua del bautismo, porque como cubrió todo, ¿verdad? Mató a todo ser fue muerto, fue cubierto por agua, fue ahogado en agua. Entonces dice, y aquella agua representa el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvos, dice. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, mira lo que está limpiando, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Entonces, mira, con esto cierro. Estamos viendo, hoy vimos 2, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde teníamos el de, ok, aquí mira, en Mateo 3:11, lo voy a poner aquí, pero mira aquí, Mateo. En Mateo 3:11. ¿Qué nos está hablando Mateo 3:11? Dice, a la verdad os bautizo en agua de arrepentimiento. Aquí está. Pero dice, este es Juan, ¿verdad que sí? Este dijimos que era Juan. Pero dice que después viene otro que tiene más poder, dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. ¿En qué los va a bautizar? Este bautizó, pero el otro viene y bautiza. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Y el otro sería fuego. Ok. Entonces, mira, pues, a la luz de la palabra, aquí está, mira, Mateo 3:11. Ahí está hablando, él dice, yo os bautizo
en arrepentimiento. Ahí te puse los otros versos donde está hablando de que Juan el Bautista está bautizando en arrepentimiento, aunque los metían agua. Sí, pero su bautismo era en arrepentimiento. Pero como ahora no está Juan el Bautista, pero el bautismo de arrepentimiento sigue vigente, porque debemos de arrepentirnos. Entonces, a la luz de la palabra, dijimos que son 7 en 1. Es un solo bautismo, pero lleva 7 facetas. Entonces, tenemos que alcanzar las 7 facetas. Nos arrepentimos, arrepentidos y convertidos. Muchos solo se quedan en arrepentimiento y no se convierten. El convertido es el que sigue caminando en este evangelio, sigue avanzando, ¿verdad? Como lo decía Pablo en este verso que poníamos al principio, dice que dejando los rudimentos y la doctrina las cosas elementales, avancemos a la madurez. Hay que avanzar hacia la madurez. ¿Cómo vamos a adquirir la madurez? Si dice que el hombre natural no percibe lo espiritual. Esta madurez la vamos a alcanzar con lo espiritual. Por eso para algunos será locura, pero a la luz de la palabra te lo dejo. El arrepentimiento, cambio de mente. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Y seguimos en ese bautismo. Como es espiritual, nos sigue lavando, sigue limpiando nuestra mente, ¿verdad? Ya te dije, lo que no hacíamos, cambiar nuestra manera de pensar. Ahora viene el bautismo en agua. Mira lo que pasa en el bautismo en agua. Dice en Mateo 28-19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan. ¿Cómo los van a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo en agua. Ese es el bautismo en agua. El bautismo en agua te hace discípulo. Ahora, Romanos 6, del 3 al 6, dice que nos unimos por medio del bautismo, nos unimos a Cristo y nos hacemos uno con Cristo. ¿En qué nos hacemos uno en Cristo? En su muerte y resurrección. Entonces ahí habla que la muerte y la resurrección es por medio del bautismo en agua. El que no se bautiza en agua no tiene el boleto para la resurrección de los muertos en Cristo. Ese turno estamos esperando, cual sonar la trompeta. El que no se bautizó en agua no resucita, pero sí va a resucitar en otro turno, pero no en las primicias. ¿Por qué? Porque no quiso avanzar, no quiso ser perfeccionado, no quiso seguir evolucionando, no quiso seguir caminando. ¿Es salvo? Sí, la salvación no la estamos discutiendo ahorita. Lo que estamos discutiendo es que si no te bautizas en agua, Romanos 6, 3 al 6, dice que no participaremos con él en su resurrección. Porque en el bautismo participamos en su muerte y resurrección. Y ahí mismo en el 6, por eso te lo encerré, dice que muerte, ¿a qué? Al cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado por medio del bautismo en agua es destruido. Por eso hay cosas que no podemos dejar, porque no nos hemos bautizado en agua. Al bautizarnos en agua, ese cuerpo de pecado queda destruido. Ah, pero yo me bauticé y sigo pecando. Sí, porque tienen que seguir otros bautismos. Lo que no te quitó te lo va a quitar los otros. El del Espíritu Santo, el del fuego y los otros 3 que faltan. Entonces dice que resucitamos a una vida nueva. Una vida nueva en el bautismo en agua, muerte y resurrección, una vida nueva. Entonces, este sería el boleto para la resurrección. Yo lo recalco, ¿por qué? Porque es muy importante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los cristianos creen que al no bautizarse, como ya aceptaron al Señor y son buenas personas, van a resucitar en ese turno. No. Este es uno de los requisitos para resucitar en los muertos en Cristo. Si no, no hay ningún problema. Van a resucitar en otro turno. Ese no es problema. Este es para primicias. Para primicias. Entonces, Romanos 6, del 3 al 6, nos está hablando de participar en la resurrección, en una vida nueva, y nos ayuda a sepultar el cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado destruido. Ahora, primera de Pedro, Primera de Pedro 3, 20 al 21 nos está hablando de que ese bautismo, y pone el ejemplo del diluvio, que cubrió todo,
Y dice que ese bautismo, ese de agua, no limpia nuestro cuerpo, pero sí nos va a dar una conciencia limpia. Está hablando de la mente. Mira, en el cuerpo, mata el cuerpo de pecado y nos da una conciencia limpia. Entonces, en Mateo 3:11 habla de que Él los bautiza en arrepentimiento. Pero viene otro, más poderoso, al cual no puedo atarle el cordón de las sandalias, dice. Ese que viene atrás de Él, que es más poderoso, es Cristo Jesús. Tú lo lees en unos versículos abajo, ahí empieza a narrar que Él aparece en el Jordán y Él dice, he ahí al Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces dice que no se puede dejar bautizar y es necesario que lo hagas, Juan le dice, para que cumplamos con todo lo que exige el Padre. El bautismo en agua es algo que exige el Padre. En el próximo programa voy a poner el verso porque ahorita me acordé de ese, donde dice que el Padre exige que cumplamos con sus mandamientos. El bautismo en agua es un mandamiento, hay que hacerlo. No que me tienen que dar una clase, que yo no estoy preparado. Nadie está preparado. Si para eso es, esto es para preparación. Tú no tienes que estar preparado para esto. Esto te prepara para ir a aquel encuentro. Tú, lo vuelvo a repetir, tú no tienes que estar preparado ni para recibir al Señor Jesucristo, ni para los procesos de perfección, sino que Cristo es la puerta, dice. Yo soy la puerta. Cuando entramos en Cristo, ahí empezamos a poder adquirir todos estos beneficios. Pero nunca vas a estar preparado para bautizarte en agua. Nunca. Porque esto te prepara a ti. Eso me preparó a mí. O sea, nosotros no nos preparamos para el bautismo en agua. El bautismo en agua nos prepara a nosotros. Entonces viene que ese nos va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Entonces tocamos hoy el tema del bautismo, el bautismo del Espíritu, del bautismo en 7 facetas. Y voy a buscar las versiones donde dice, tienen que ser bautizados. Habla de bautismos, muchos bautismos, pero son 7. Entonces, un bautismo en 7 facetas. Hoy hablamos de la faceta de arrepentimiento y hablamos de la faceta del bautismo en agua. Entonces, ahí te lo dejo a la luz de la palabra, en el cual dice que el que nazca, o sea que, sí, porque como dice que es muerte y resurrección, nace a una vida nueva, dice. El que nazca en esta vida nueva va a tener resurrección, participación con muerte y resurrección con Cristo para entrar en el reino, entrar al reino. Este tema ya lo hablamos, ya lo dijimos, de esto se desprendió aquí esto. Entonces hoy hablamos de esto, bautismo, arrepentimiento y bautismo en agua, que son diferentes, porque es un bautismo en 7 facetas. Aquí culminamos, hermanos, que Dios me los bendiga. Creo que me pasé un par de minutillos, pido disculpas. No sé si tenemos algunos saludos, ¿estamos bien ahí? Entonces, hermano, te espero el próximo jueves para que sigamos hablando. Vamos a hablar acerca de el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Esos van a ser los otros 2 temas que vamos a dar y ya son 4 bautismos. Y después nos quedan 3 que voy a explicar un poquito de ellos, pero ahorita vamos a quedarnos ahí. Dios te bendiga, hermano. Que este tiempo haya sido de edificación, ¿verdad? Que puedas aprender algo nuevo, ¿verdad? Y si ya lo sabías, pues reforzar lo que ya sabías. Y este programa es cumpliendo ese versículo de Efesios 4:11, donde dice que Dios mandó a los 5 ministerios para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, ¿verdad? A la perfección de la amada. Entonces esperamos ser de edificación para ti. Somos Iglesia de Cristo Maranata, Ministerio Ebenecer.
estamos ubicados en Norte de Carolina. Si no tienes un lugar donde congregarte y deseas congregarte, hermano, estás a los alrededores de Winston-Salem, Clemons, ¿qué más tenemos? Mocksville, a los alrededores, los que ya oyeron estos pueblos saben que estamos cerca ahí. Puedes mandarnos un texto y te puedes comunicar con mi persona o con mi esposa y ahí te daremos los días de culto y dónde estamos ubicados. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y bendiciones y nos vemos el próximo jueves en Rema, tiempo de entendimiento. Dios me los bendiga.